Estamos comenzando un nuevo estudio. La misión de Dios, mi misión, un nuevo estudio o una nueva lección. Querido amigo, una pregunta que no debe faltar al iniciar este y cada estudio, no solo de la semana, sino tu estudio diario, es la siguiente. Señor, ¿qué voy a aprender? Señor, ¿qué me vas a hablar este día? Señor, aquí estoy listo para escucharte. Y es que nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar preparada, tiene que estar dispuesta a someterse, a humillarse a lo que Dios quiere mostrarnos en su palabra. Estamos iniciando un nuevo trimestre y la primera lección de toda esta serie lleva por nombre la misión de Dios en favor de nosotros, la primera parte. Y lo que vamos a ver aquí es lo que Dios hace por cada uno de nosotros. No solo ahora, sino lo que Dios ya había planificado antes de crearnos, antes de que el pecado ingresara a este mundo. Vamos a comenzar entonces este breve estudio de toda la semana. Posteriormente ya estaré publicando el bosquejo de esta lección, Dios mediante. Los próximos días estará subido el bosquejo de este estudio, pero ahora centrémonos en el estudio de esta primera lección. Y comencemos recordando el triste episodio de la creación, cuando lamentablemente Adán y Eva deciden confiar en cualquier voz menos en la voz de Dios. Eva decide confiar en la voz de la serpiente y no refugiarse en la voz de Dios, mientras que Adán decide escuchar más a la esposa y no buscar el consejo de Dios. Miren, esto nos muestra aún ahora que nosotros seguimos cometiendo el mismo error. Escuchamos cualquier otra voz o buscamos el consejo de un amigo, buscamos el consejo de algún familiar, de algún cercano, pero no buscamos lo que Dios quiere decirnos. Y cuando cometemos el error, cuando el pecado se manifiesta en nuestra vida y experimentamos lo que Adán y Eva experimentaron, miedo, vergüenza, vieron la desnudez de su condición, es decir, vieron lo que el pecado estaba haciendo en ellos, se presenta algo maravilloso. Y el texto central de esta semana nos lleva precisamente a esto. Dios descendió al jardín del Edén a buscar a aquellos dos hombres, aquella pareja que Dios había advertido muy bien: no coman de dicho fruto, confíen en mi voz, háganme caso. Por eso cuando Adán y Eva se esconden y Dios va a buscarlo, Dios le pregunta al hombre: Adán, ¿dónde estás? Una pregunta que no, eh, mejor dicho, es una pregunta que Dios hace no porque no sabía dónde estaban escondidos, dónde se habían metido. Era una pregunta para que Adán se diera cuenta en qué situación se encontraba. Era una pregunta para que él analizara y descubriera su necesidad. A Dios, recordemos, el pecado no lo tomó por sorpresa. A Dios el pecado no lo tomó de manera improvisada. Él sabía lo que había pasado. Dios conocía muy bien lo que esta pareja había hecho. Pero era importante que Adán enfrentara esta pregunta: ¿dónde estás? Que encarara su situación. Querido amigo, y lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Lo mismo, lo hizo en el pasado, lo hace ahora y lo continuará haciendo hasta que Él vuelva a preguntarnos: ¿en dónde estás? Para que tú y yo podamos ver nuestra condición y, más que nuestra condición, nuestra necesidad. Entonces, lo primero que quiero resaltar de este estudio, del estudio de la semana, es lo siguiente: Dios te busca. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos, por naturaleza pecaminosa ahora, algo que no conocían pero estaban experimentando, decidieron esconderse de Dios. Decidieron simular que todo estaba bien. Por eso es que se colocaron, para tapar su vergüenza, hojas de higos, para aparentar que ellos estaban tranquilos. Pero el pecado estaba ahí, así es que no podían, no se puede ocultar el pecado, y sobre todo ante Dios esto es imposible. Entonces
Ellos no buscaron a Dios. Y lo mismo hacemos nosotros, querido amigo. Ya lo dije en la introducción, lo mismo hacemos nosotros. Quien busca a quien es Dios. Y no tengas la menor duda, apreciado amigo, que será Dios quien te busque. Será Dios quien salga a rescatarte. Será Dios quien irá a tu encuentro. Él nunca se cansará de buscarte. Él nunca se cansará de ir a ayudarte. Él no se va a cansar. Ahora, este plan de salvación, recuerda, ya estaba establecido mucho antes que el hombre sea creado, mucho antes. Y recordarás que en Efesios ya habíamos visto eso. Efesios 1:4 decía que antes de la fundación del mundo, Dios ya había establecido ese plan de salvación. Me gusta mucho esta cita. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Querido amigo, esta cita es preciosa. Número uno, porque ya Dios tenía listo la salida. Ya Dios tenía listo la forma, cómo ayudarnos a nosotros. A pesar que sabía muy bien que íbamos a fallar, el Señor decidió salvarnos. Y no después de pecar, sino antes de pecar ya estaba listo el plan de salvación. En segundo lugar, ¿por qué me gusta esta cita? Recuerda, Dios ya tiene la salida al problema que tú estás enfrentando. Dios ya tiene listo el plan de salvación para tu necesidad. A Dios no le sorprende lo que tú estás viviendo. A Dios no le sorprende lo que tú estás enfrentando. Porque Dios ya sabía muy bien de antemano lo que iba a ocurrir y conoce muy bien cómo puede salir. Es por ello que hay un plan de salvación mucho antes de lo que tú puedas pensar o imaginar. Este plan de salvación ha existido desde toda la eternidad, volviendo a la muerte de Cristo y todo ello. Esto siempre existió y se lo llamó pacto eterno. Este plan es tan cierto como que nunca hubo un momento en el que Dios no existiese. Qué poderosa cita, y por favor esto hazlo algo real en tu vida, porque el plan de salvación es tan real, el plan de salvación es tan existente como la misma presencia de Dios. Así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Cierro esta cita con estas últimas líneas. Dios se deleita en ayudarte. Dios se deleita en socorrerte. Obviamente a Dios le dolió el pecado de Adán y Eva. Obviamente a Dios esto le trajo gran sufrimiento y lo vemos en la cruz, no solo al momento que Adán y Eva desobedecieron, sino que ese dolor, ese sufrimiento se evidenció en la cruz de Cristo. Pero eso no impide que Dios se deleite, que Dios se goce en ayudar al hombre. Y lo quiere hacer contigo. Lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Querido amigo, Dios nos busca. Dios nunca dejará de buscarnos, socorrernos, ayudarnos. Ese es nuestro Dios. Entonces, un punto que la lección nos está enseñando es esta verdad, que Dios busca al hombre y no es al revés por si acaso. No es lo contrario. Es Dios quien busca al hombre, no nosotros a él. Dentro de esa búsqueda, Dios no solo busca al hombre para rescatarlo. Mira, Adán, tú has cometido un pecado, con hojitas no se paga o no se tapa el pecado, sino con sangre. Es por eso que Adán tuvo que hacerse una túnica de piel, uno para vestirse y otro para que él comprenda lo horrible, lo detestable del pecado, porque
hasta ese momento Adán había cuidado, acariciado, cargado, jugado con los animales. ¿Cuántas veces habrá pasado tiempo, no sé, mm, mostrando cariño a un carnero, un cordero? Pero llegó el momento de sacrificarlo. Ese carnero tenía que morir por la culpa de los dos. Y Adán comprendió que la única forma de borrar nuestro pecado es derramando sangre. Entonces Dios busca al hombre para mostrarle que hay solución, que hay esperanza. Pero la misión de Dios no termina ahí. Recuerda que estamos estudiando ese punto. La misión de Dios no finaliza con la búsqueda del hombre. Ah, mira, Adán, este es el plan de salvación, así que te dejo, sigue adelante y vive como seas. No, la misión de Dios es buscarnos, pero también Dios quiere morar con nosotros. Dios quiere morar en tu hogar, Dios quiere morar contigo, Dios quiere estar contigo en todo momento. Y eso es algo que constantemente manifestaba a Israel, no solo a su pueblo, sino de manera individual, a Abraham. Y son algunas de las citas que nosotros hemos leído en Génesis 17. Nos cuenta que Dios hizo un pacto con Abraham y dentro de ese pacto estaba prometida su presencia. También vemos en el caso de José, por ejemplo, que la lección nos contaba, que José, por más hundido humanamente, Dios estaba con él. Dentro de las promesas de Dios, dentro de la misión de Dios, para poder entender su amor y lo que hace por nosotros, está el deseo de querer morar con nosotros. Quiero leer esta cita en el deseo de todas las gentes. Así como el pueblo de Israel, mientras peregrinaba por el desierto, construía una tienda, cada vez que ellos acampaban, construían su tienda, lo mismo Dios le ordena a Moisés. En Éxodo 25:8 le dice, hazme un santuario, hazme una tienda, y yo habitaré con ustedes. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Querido amigo, Dios quiere morar contigo. Dios quiere estar contigo, tal como lo demostró con el pueblo, con José, con Abraham, con Daniel, con David, con tantos personajes en la Biblia que aceptaron la presencia de Dios. Por si acaso, esta no es una presencia forzosa, esta no es una presencia obligada. Ellos aceptaron la presencia de Dios en su vida. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, Dios estuvo con ellos. El símbolo de su presencia estaba ahí. No solo en los buenos momentos como lo hacemos nosotros, sino en los momentos más duros. Es más, en los momentos que el pueblo fracasaba, ya sea individualmente o de forma colectiva, Dios jamás abandonó a su pueblo. Enviaba mensajeros, enviaba a sus profetas. Dios nunca abandonó a su pueblo. También esta es otra verdad que por favor te pido que tú recuerdes. El que abandona es el hombre, el que deja es el hombre, el que rechaza somos nosotros. Dios no. Dios no. Pero no es un Dios que consiente, que apañe el pecado en nuestro favor. No. Lo que Dios va a hacer con nosotros es lo mismo que hizo con Adán. Recuerda, mira tu condición. Date cuenta dónde estás. Porque Dios siempre quiere estar con nosotros. Nos busca no solo para decirnos que hay solución, sino también nos busca para decirnos, hijito, déjame vivir contigo. Y nos va a hablar más de una vez a través de su palabra, a través de este estudio, a través de un sermón, a través del video que tú ves buscando este estudio o cualquier otro mensaje. Dios te va a hablar. Obviamente mensaje que esté alineado a lo que dice la Biblia. Sí, seguimos leyendo. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Qué lindo. Porque quiero que esta cita lo tengas presente. Bueno, todo esto es precioso, pero ¿por qué te pido que tú tomes atención a esto? Porque
Dios mora con nosotros, Dios quiere vivir con nosotros y Él quiere influenciar en nuestra vida, Él quiere influenciar en tu vida. Esto no es al revés. Dios no se va a someter a lo que nosotros hacemos. Dios no se va a someter a nuestras costumbres, nuestras prácticas. No. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos viene de un corazón pecaminoso. Lo que Dios nos pide a nosotros es, hijito, déjame vivir contigo y yo voy a influenciar en tu vida. Si tú todos los días me buscas a través de la Biblia, la oración, si tú todos los días aceptas mi presencia, entonces, hijito, yo estoy en tu hogar y yo voy a comenzar a influenciar en ti. Déjame hacer eso. Déjame ayudarte. Y en nuestra vida será real lo que dice el libro de Juan. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, apreciados amigos, Dios nos busca para salvarnos, pero también para estar con nosotros, para morar con nosotros. Dios nos busca porque quiere caminar con nosotros. Este punto sería lo primero que resalto de este estudio, del estudio de toda la semana. Vamos a ver ahora, dentro de la misión de Dios, que Dios envió a su Hijo para que Él morara con nosotros. Durante el Nuevo Testamento encontramos ya a Cristo viviendo en medio de nosotros. No solo se hizo el presente el deseo de acompañarnos, sino que Dios cumplió esa promesa. Voy a enviar a mi Hijo, se hará uno de ustedes, será semejante a ustedes y a través de Él yo estaré con ustedes. Esa fue la promesa de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento esta promesa se hace real. Vamos a ver nuevamente lo que se escribe en el deseado de todas las gentes en la página 11. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Cuando Cristo vino a este mundo, prácticamente lo que la Biblia nos dice es que Dios vino a este mundo en la persona de Cristo. Dios vino a este mundo en el ser de Cristo. Toda la naturaleza divina de Cristo, persona de la deidad, se ocultó, se veló, como dice Filipenses, estaba guardado bajo la presencia de un hombre. Vino a este mundo para manifestar la gloria de Dios. Entonces, Cristo vino, y recuérdalo, es Dios. Dios vino a este mundo en la persona de Cristo. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Dios con nosotros. Esta parte donde menciona que Dios a través de Cristo iba a revelar su carácter, no solo a nosotros, sino a los ángeles, recuerda lo siguiente, que Satanás es el acusador. Si Satanás me acusa de pecado, está diciendo la verdad. Y me acusa con razón, porque soy pecador. Y lo mismo ocurre cuando Satanás acusa a cada hombre. Pero Satanás no solo se atreve a acusarnos a nosotros, Satanás desde su rebelión en el cielo acusó a Dios. Acusó a Dios de ser un Dios
autoritario, un Dios injusto, cruel, un Dios, en otras palabras, lo acusó de ser malo. Y no solo acusó a Dios directamente, por así decirlo, en un encaramiento para entenderlo, sino que comenzó a difamar eso a través de los ángeles. Por eso es que una tercera parte de ángeles sigue su rebelión. Ahora, obviamente no somos el único mundo creado donde hay vida. El libro de Job, el apóstol Pablo ayudan a entender precisamente eso, que hay otros mundos que no han caído en pecado. El espíritu de profecía menciona que la oveja perdida no solo hace alusión al pecado, sino al único mundo que pecó. Ahora, que esos otros mundos sin pecado estén cerca a nosotros en nuestra galaxia, hablando a nivel del universo, es algo que yo dudo mucho. Ni siquiera en nuestro universo de repente. Bueno, no quiero entrar a detalles. Entonces, esa difamación quedó regado en la creación de Dios. Entonces, es en este conflicto donde se revela precisamente la naturaleza de ambos bandos. Es aquí donde se revela el verdadero carácter de Dios y obviamente el carácter del enemigo. Y cuando Dios, a través de Cristo, estuvo en esta tierra, y como antes y después, reveló su carácter. ¿Y cuál es su carácter? Amor. Amor. Reveló lo justo que es Dios, reveló lo misericordioso que es Dios. Mientras que Satanás reveló su crueldad y la maldad del pecado, pues no tuvo reparos en llevar a su creador, que también es su juez, hacia la cruz. Por eso, esta cita, que Cristo vino a revelar el carácter de Dios ante los hombres y ante los ángeles, es real. Ahora, volviendo a nuestro caso. Dios quiere revelar su carácter en tu vida. Él es la palabra de Dios. Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible. Y Dios quiere revelar eso. Cuando Dios quiere morar contigo, cuando Dios quiere habitar contigo, también quiere manifestar su carácter, desea mostrar quién es Él. Por eso, como dice la última parte, en su oración por sus discípulos, Cristo dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad, grande en verdad. Eso es lo que Dios quiere que tú conozcas de Él. Eso es lo que Dios quiere que tú veas de Él. Que esto sea una realidad en tu vida, que esto sea una realidad en tu familia, en tus hijos, en tus padres. Eso es lo que Dios anhela, pero no solo en ellos o en quienes conocemos a Dios, sino también en quienes no conocen a Dios. Es decir, ya, Dios mora contigo, tú recibes a Dios. La presencia de Dios está en tu vida, en tu hogar. Entonces tú también tienes que alcanzar eso a otras personas. Así como Dios te alcanzó a ti, a través de tu vida, a través de lo que tú haces, Dios quiere mostrar lo mismo a los demás. Por eso, en la siguiente parte, lo que vamos a ver es una promesa que Dios hizo a sus discípulos y nos hace a nosotros. Y yo seguiré estando con ustedes, pero esto vamos a verlo dentro del contexto de la gran comisión que Cristo dejara a sus discípulos, que nos dejara a nosotros. ¿Cuál es esa comisión? Vayan por todo el mundo, que yo estaré con ustedes donde quiera que vayan. Esta es una gran verdad. Y nuevamente forma parte de la misión de Dios. Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Número uno, que hay un plan de salvación. Y ese plan Dios lo reveló al hombre. Número dos, el anhelo de Dios de estar con nosotros. Dios busca al hombre, pero quiere permanecer con nosotros. Número tres, que esa promesa lo hizo real en la persona de Cristo y manifestó su carácter. Y por último, ahora vamos a ver, bueno, esto no es lo último, pero vamos a ver este otro
esta otra lección que sacamos de este estudio. Yo estaré con ustedes. Muy bien, Dios nos rescató, Dios nos encontró y nos comisiona ir a predicar, nos comisiona ir a anunciar su mensaje a otras personas. Vamos a ver la siguiente cita. Debemos trabajar como lo hizo Jesús, apartándonos de nuestro propio placer, alejándonos de los sobornos de Satanás. Esto está en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana. Cuando Dios me busca, cuando yo me dejo encontrar con Dios, cuando yo me dejo salvar por Dios, mi decisión no está limitada únicamente a un plano subjetivo, a una realidad espiritual. Es decir, si yo acepto a Dios, si yo permito que Dios more en mi vida, si yo he sido o me he dejado encontrar por Dios, entonces mi vida va a dar evidencias de que he sido rescatado por Dios o que estoy siendo rescatado por Él. Voy a dar evidencias de que vivo, de que moro con Dios. Y una de esas evidencias es trabajar por Él. ¿Cómo? Apartándonos de nuestros propios placeres. Cuando me digan, vamos a hacer este trabajo misionero, yo ya no diré, no tengo tiempo, yo no puedo, otro momento, o no puedo, pero yo puedo dar dinero para que predique. No, yo voy a renunciar a mis comodidades, voy a renunciar a lo que anhelo, a lo que incluso amo. Hablo de cosas materiales porque tampoco Dios me va a pedir que renuncie a mi familia a menos, a menos que mi familia se oponga. Y no es una renuncia en el sentido de que pierdo a mi familia, sino en el sentido de renunciar a las tradiciones, a costumbres, bueno, a esas cosas. Si yo acepté a Cristo, yo tengo que dar evidencias de que estoy siendo salvado por Cristo, despreciando la comodidad, aborreciendo el egoísmo a fin de poder buscar y salvar lo que está perdido, llevando las almas de las tinieblas a la luz, al resplandor del amor de Dios. El Señor tranquilamente puede enviar a sus ángeles para hacer esta obra, pero no lo hace no porque nuestro pensamiento sea mejor que el de Dios y Dios se equivoque en ello, no. No lo hace porque sabe muy bien que tú y yo necesitamos involucrarnos en el trabajo misionero. Lo necesitamos, querido amigo, nos urge. Porque si yo no hago eso, entonces estoy teniendo un serio problema de egoísmo, estoy teniendo un serio problema de orgullo, porque no me estoy sometiendo a Dios, porque no estoy mostrando amor a las personas. Me amo a mí egoístamente y no dejo que ese amor invade el corazón de otras personas. Se nos ha encomendado que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Se nos ordenó, Cristo nos ordenó. Hemos de llevar a los perdidos la noticia de que Cristo puede perdonar los pecados, puede renovar la naturaleza, puede revestir el alma con el manto de su justicia. Traer al pecado a su sano juicio y enseñarle y capacitarlo para ser un obrero junto con Dios. Esta última parte, junto con Dios. Y es que aún en esta misión de ir a salvar, Dios no nos deja, no nos abandona. Al contrario, cumple su promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y junto con Dios vamos a predicar y junto con Dios el pecador podrá ser restaurado.
La promesa de Dios es: yo estaré con ustedes. Miren cuánto hace Dios por nosotros. Establece un plan de salvación, nos busca, vive con nosotros, murió en la cruz y desea permanecer con nosotros, ayudarnos en el trabajo. Y recuerda, no eres tú, no es tu preparación, no es tu capacidad de persuasión lo que tocará el corazón del pecador o transformará su vida. No, no, no. Es el poder de Dios. Es la obra de Cristo a través del Santo Espíritu el que transforma vidas. Aún en eso, Dios sigue obrando su misión. Y finalmente, una promesa que Dios nos ha hecho es: yo estaré con ustedes no solo en el cumplimiento de la misión, sino cuando Él vuelva por segunda vez y nos lleve a morar donde Él mora. ¿Qué le dijo a sus discípulos en Juan 14, del 1 al 3? Porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Y esta es la última parte que vamos a ver en nuestro estudio. Yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Será por fin cuando Cristo vuelva por segunda vez y nos lleve a ese lugar que está preparando para ti y para mí, que está preparando para tu hijo, que está preparando para tu familia, donde por fin se cumplirá esta linda imagen. Abrazar a nuestro Creador y decirle gracias. Nunca, nunca habrán palabras suficientes para manifestar nuestra gratitud a Dios. La obra de la redención será completada. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el mismo campo que Satanás reclamó como suyo, quedará no solo redimida, sino también exaltada. Aquí, donde el Hijo del Hombre residió temporalmente en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando haga nueva todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Apocalipsis precisamente relata esto, que Dios, teniendo su morada en el cielo, decidirá vivir en este mundo con nosotros por toda la eternidad. Por eso esta imagen ahí será real. Y no nos cansaremos de abrazar, no nos cansaremos de agradecer, no nos cansaremos de adorar a Dios por lo que hizo. A través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su don inefable. ¿Cuál es ese don? Emmanuel, Dios con nosotros, porque nuestro Señor estará viviendo, estará morando con nosotros por toda la eternidad, cumpliendo su promesa: yo estaré con ustedes, no solo hasta que este mundo acabe, sino ahora por toda la eternidad. Querido amigo, disculpen, ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios: morar contigo, caminar contigo, abrazarte aunque tú no lo veas, pero Él quiere estar a tu lado. Llorar contigo si estás llorando, reír si lo estás haciendo, gozar de tus éxitos, alegrarse con tus logros, pero también compartir tu preocupación, compartir tus tristezas. Dios quiere estar contigo. Recuerda que el primer misionero es Dios. Quien hace una obra misionera por excelencia y nos da el ejemplo es Dios. Y parte de esa obra misionera es el profundo deseo que Dios tiene de morar contigo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy en tu puerta y te estoy llamando, te estoy buscando. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cómo responderás a Dios? Me gustaría que puedas compartir en los comentarios tu impresión de este estudio. Me gustaría que tú puedas compartir algo más que has encontrado, pero sobre todo que tú respondas
¿O qué es lo que tú le dirías a Cristo que te está diciendo, hijito, yo estoy en la puerta de tu corazón, ¿me dejas entrar? ¿Cuál será tu respuesta? Queridos amigos, este es el breve estudio de la lección de esta semana, de esta primera semana del último trimestre. Recuerda que en tu folleto de la escuela sabática, si tú revisas tu lección, el día jueves, en la parte final, vas a encontrar desafíos. Te animo a que te desafíes en el nombre de Dios a cumplir esos desafíos. Ánimo, querido amigo. Por ahora, me despido después de este estudio. Yo sé que hay mucho por hablar, yo sé que hay mucho por resaltar y es por ello que te pido tu impresión puedas compartirnos y también esperando alcanzarles el bosquejo de esta lección, una lección que realmente me ha sorprendido y espero que también a ustedes. Gracias por acompañarme. Me despediré o me iré despidiendo recordándote que estudies tu lección, estudia día por día, no te conformes con escuchar únicamente audios o estudios de otras personas, no te limites a ello, ten una experiencia personal íntima con Dios. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar en un nuevo estudio. Bendiciones a cada uno de ustedes.